Amigos de Pueblos, Costumbres y Tradiciones, continuamos esta agradable conversación que sostenemos con el amigo, el licenciado Carlos Ríos, coronista oficial del municipio Francisco de Miranda del estado Anzoátegui, Pariaguá. Carlito, vamos a retomar el tema que tú venías desarrollando de manera muy brillante con relación a la cuestión del cantón El Pao, que llegó a ser, bueno, pues una inmensidad de territorio y que posteriormente, como tú le explicaste, pues fueron reduciendo. Ahora, ¿por qué El Pao es ahora tan pequeño? Bueno, ahí en el fenómeno, pues, la curiosidad sobre El Pao, es que la población y la ubicación de la población quedó aislada. Los caminos anteriores de la colonia venían desde San Mateo, Aragua de Barcelona, El Chaparro, Cachipo, El Pao. Esa era la ruta. Y sobre todo esa ruta era porque era una manera de huirle un poco a lo peligroso que eran las sabanas de la Mesa de Guanipa por los indígenas. Los indígenas en pie de guerra en la sabana, en la Mesa de Guanipa, pues era muy peligroso para los hijos de españoles y para los españoles. Entonces el camino que se estableció fue ese que te estoy diciendo, hacia el Orinoco, y otro camino que se separaba del Chaparro hacia San Diego de Cabrutica. Entonces, fíjate tú que en 1800, antes que fuera El Pao Cantón, en 1800, Humboldt pasa por aquí, por El Pao. Y cuando él dice, él le refiere a algo así, que era una bella población, excelentemente ubicada como almacén comercial entre Barcelona y Guayana. Para confirmarte que la visión que se tenía es que El Pao era una especie de lugar equidistante tanto de Barcelona como de Guayana, y que iba a ser un excelente un lugar comercial entre esos dos polos, pues, tanto Barcelona como Guayana. Ese es hasta 1800, pero luego ya pasando la cuestión del tiempo, lo de la guerra de independencia, se abre un camino nuevo justamente desde Cantaura a Soledad, atravesando ya la Mesa de Guanipa, porque ya no existía la peligrosidad, el riesgo de perder la vida en esa sabana por parte de los indígenas. Aunque seguían, como todos saben, los indígenas en Cachama, establecidos allí en Cachama, pero ya no estaban en pie de guerra, pues eran cristianos. Como decían los españoles, estaban pacificados. Pacificados, correctamente. Entonces se abre un camino nuevo que elude a Aragua de Barcelona, al Chaparro, a Cachipo y a El Pao, que va directamente desde Cantaura, o sea, San Mateo, Cantaura, Soledad. Entonces eso redujo, por supuesto, el movimiento comercial y social que existía antiguamente, porque ya se eliminó el paso por aquí, por esta parte. Entonces, en la guerra de independencia también, Ramón, la población del Pao sufrió mucho. La población del Pao fue incendiada 2 veces. Fue bastión realista, después fue bastión patriota, pero cuando los realistas pretendían retomar el control otra vez de la población, incendiaban la población. Entonces, progresivamente, se hizo difícil vivir en El Pao y la gente empezó a mudarse para acá, para Pariaguá, las mismas personas del Pao. Viene después lo de la Guerra Federal, y en la Guerra Federal seguía estando el Cantón Pao en la Guerra Federal seguía siendo un lugar político bien importante, porque en aquellos tiempos los informes decían: tenemos el Cantón Freites, el Cantón Pao, el Cantón Soledad, o sea, como bastión
como conquista en la Guerra Federal. Entonces el Pao en el tiempo de la Guerra Federal también fue asediado, por cierto, por un pariente tuyo, por Juan Sotillo. Juan Antonio Sotillo. Y dicen que Juan Antonio Sotillo no pudo ocupar el Pao, pero sí lo sitió, lo rodeó y hizo un sitio en el Pao. Y el testimonio dice que Sotillo, que no pudo conquistar el Pao, se vino con su soldado a Pariaguán. Bueno, entonces lo que quiero decirte es que ese movimiento de la guerra, la conflagración de la guerra, después la guerra de los azules, todas esas cosas hicieron que el Pao decayera. Y la gente, por supuesto, emigró. Incluso algo que tiene que ver mucho con ustedes también, con Cantaura. Los padres de Silvestre Guevara y Lira, el obispo Monseñor Silvestre Guevara y Lira, vivían en el Pao. Los padres vivían en el Pao y tenían una hacienda o unos terrenos en la zona del Cari, que era territorio del Pao. Entonces ellos, por el asunto de la guerra, se mudan a Cantaura. Pero al parecer, las cosas en Cantaura también se pusieron un poco feas, y ellos emigran, o sea, se vienen de Cantaura hacia su hacienda en el Cari. Y en ese momento viene la mamá de Silvestre Guevara y Lira embarazada en 1819 y da a luz al obispo en los montes del Cari. Para decirle a los cantaurenses también, Silvestre Guevara y Lira nació en territorio del Pao, pero después, como sus padres vivían ya en Cantaura, niño, por supuesto, se lo llevaron a Cantaura, pero él nace en territorio del Pao. Y en realidad se lo llevan a Chamariapa. Entonces, para terminar un poco esta digresión, Silvestre Guevara y Lira, cuando se ordena de sacerdote, viene a dar su primera misa a la iglesia del Pao. Ciertamente. Eso es muy simbólico para todos los detalle importante, claro. Para los sacerdotes, de hacer su primera Eucaristía en el pueblo de sus amores, en el pueblo que es donde ellos se sienten que pertenecen. Pero bueno, es cantaurense. Yo no voy a quitarle a Cantaura, que es la paternidad de Silvestre Guevara y Lira, porque esos territorios del Cari después fueron de Cantaura, pues. Cierto. Bueno, pero cuando él nace era del Pao. Ajá. Entonces, bueno, esas cosas, esas emigraciones hicieron que el pueblo decayera mucho. Entonces, Pariaguán se alimentó de esas migraciones del Pao, pero también vino gente de Aragua de Barcelona, de Cachipo, del Chaparro, de Santa María, de Ciudad Bolívar, de Zaraza y de los pueblos cercanos de aquí, de San Diego, de Santa Clara, a engrosar la población de Pariaguán. Entonces, el Pao, recuerda lo que te comenté, que ya no era el sitio obligado, ya no pasaba nadie por el Pao. Y encima de eso, Ramón, el Pao está entre dos ríos, el río Catuche y el río Pao, que en ese ángulo está el pueblo del Pao. Y las crecidas del Cautuche y del Pao eran inconmensurables, pues, las crecidas de los ríos. Y entonces el Pao pasaba aislado, siendo la capital, la cabecera de la parroquia del cantón, pasaba aislado muchos meses. Entonces, Pariaguán era más asequible que el Pao, había tenido más importancia que el Pao. Por supuesto, ya el Pao, ya las condiciones en Venezuela ya no se llamaba cantón, porque los cantones después pasan a llamarse departamento con la constitución que establece el triunfo de la federación. Entonces, eso creo que fue en 1864, en la nueva constitución. Ahí sustituyen los cantones por los departamentos. Luego, Guzmán Blanco, en 1881, sustituye los departamentos por distritos y quedó el antiguo cantón El Pao quedó siendo distrito Pao en 1881. Pero como te estoy diciendo, esa evolución de ruina, de
de abandono que tuvo el Pao y Pariaguán asumiendo las migraciones y creciendo, el Pao incomunicado en invierno, ya nadie se acordaba del Pao ni pasaban por allí. Entonces, y creo que hubo cuestiones políticas también. En 1893 pasó la capital del Pao a Pariaguán y ya se llamaba Distrito Miranda en 1893. Estoy seguro que hubo problemas políticos porque cuando el presidente del estado propone que salgan las autoridades del Pao para Pariaguán, el registrador renuncia. Y la renuncia no era porque Pariaguán me iba a quedar muy lejos, la renuncia era porque estaba en desacuerdo con la mudanza. Pero después el presidente del estado, porque en aquellos tiempos no se llamaban gobernador, se llamaban presidente. El presidente del estado conversa con el registrador y el registrador vuelve a sus funciones, pero aquí en Pariaguán. Sí. Ahora, Carlos, cuando tú hablas de que hubo incidencia de tipo político, bueno, eso era característico, o sea, eso no es nuevo, la fuerza política cuando para ese tipo de decisiones. Lo mismo que en Cantaura, o sea, el cambio de Chamariapa por Cantaura tiene, por cierto, una relación con el Pao, pero quiero decir que fue una cuestión de orden económico y político. Correcto. El poder de las familias que vivían en ese tiempo en Chamariapa, que no querían, por supuesto, seguir llevando el nombre de su población con una palabra indígena, pues. Pero bueno, ahora, en el caso de, ya estamos que se cambia, vamos a decir, el corazón del distrito se cambia para Pariaguán. La cabecera. Seguimos por ahí, la cabecera. Claro. Entonces, bueno, eso ocurre en 1893. Entonces, el Pao, pues, sigue su proceso de deterioro. Te dije que había sido incendiado, ya las viviendas estaban en ruinas. Inclusive, la gente que se venía del Pao se traía puertas, tejas, desarmaban las casas allá y se las traían para Pariaguán. Imagínate tú, Juan. Para más peor. Para acabar de matar. Sí. Bueno, entonces, esa es un poco la historia, ¿ves? De cómo el Pao fue perdiendo importancia, la asume Pariaguán y es la situación, pues, la cual estamos viviendo actualmente. Allí, así devino, pues, la evolución política del antiguo. Ahora, aun cuando vamos a dar un brinco o un salto bien largo, nosotros debemos, como esto lo va a ver solamente personas viejas como tú, ¿verdad? Sino también van a haber personas jóvenes, más o menos de época contemporánea. Debemos decir que el Pao durante muchos años siguió siendo la vía de comunicación de los llanos con el oriente, por este lado por lo menos, claro, ¿verdad? Porque la carretera que comunica actualmente a Pariaguán con el Tigre, pudiéramos decir que es prácticamente reciente, pues. Porque, los años 50, sí, finales de los 50. Sí, en la historia 50, 60 años es un momento, pues, ¿verdad? Entonces, después cuando cambiaron esa carretera del Pao, porque yo recuerdo que aquí cuando nosotros íbamos en la calle Comercio, esa era la vía hacia el Pao. Esa era la vía. Que nosotros, por cierto, muchachos, al fin nos poníamos a hacer competencia de contar los carros. ¿Cuántos carros iban de aquí para allá y cuántos carros venían de allá para... A veces me ganaba Flavio 5-2. Sí, bueno, Carlos, qué bueno, muy interesante toda esta cuestión. Nosotros necesitamos ir a una pequeña pausa en Pueblo, Costumbres y Tradiciones. Y bueno, pero seguimos para abordar dos temas que son sumamente importantes y que estoy completamente seguro que las personas que oyen este programa y que lo van a ver en las redes sociales les va a gustar mucho. Bueno, amigos, nosotros vamos a ir a una pausa y ya regresamos con el licenciado Carlos Ríos, cronista oficial del municipio Francisco de Miranda, Pariaguán, Estaban Suárez.